entre quien habla y quienes están escuchando. Bueno, esos son los anuncios que yo tengo a este momento, así que le pido por favor que vaya abriendo su Biblia en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, y mientras que usted llega allí, le voy diciendo algo que, pues de esas cosas que el Señor permite en su providencia. Ayer uno de mis amigos publicó la definición y además la raíz de la palabra devoción. Y es muy interesante, porque quiere decir, viene de dos orígenes, de bien y de estar al lado. Es realizar o recibir un bien por estar al lado de otra persona. Cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad?, a tener comunión con el Señor, lo que llamamos a veces devocional, pero eso restringe a un momento del día o de la semana, pero cuando hablamos del devocional, de una vida de devoción, estamos hablando de una vida que es consciente de la presencia de Dios todo el tiempo y que al estar con Él recibimos un bien. Me gustó empezar con esa definición y ese pensamiento para repasar lo que hemos visto de Éxodo capítulo 3. No puedo repasar lo que hemos visto desde Éxodo capítulo 1, no sé ya ni cuántas predicaciones van hasta ahorita, pero ya van varias. No me voy a regresar hasta allá, solo le voy a decir que en Éxodo capítulo 3 usted tiene una plática entre Dios, nuestro gran Dios soberano, y Moisés, su siervo, a quien desde pequeño ya sabía que Dios tenía un plan para él, para utilizarle, pero que de alguna manera había fallado al tratar de hacer las cosas por su cuenta. Tuvo que aprender que Dios siempre va a hacer las cosas a su manera. Y en el capítulo 3 hay una conversación que incluye algunas preguntas de Moisés. Generalmente se centra mucho la atención en esas preguntas y yo le he invitado a través de estas predicaciones a que más bien nos centremos en lo que Dios dice de sí mismo en este capítulo. Aunque el libro de Génesis habla de Dios, en los encuentros que Dios tuvo con los hombres que le sirvieron en esas ocasiones, Él no les reveló tanto como Dios revela en este capítulo 3 y en el resto del libro de Éxodo a Moisés y al pueblo de Israel de sí mismo. Si usted lee los recuentos de Números, de Deuteronomio, aún en Levítico, Génesis, en Éxodo, perdón, usted va a encontrar muchísima enseñanza de la persona de Dios. Como está aquí también para aprender algo, ¿verdad? Le voy a decir, a eso se le llama teología, al discurso de Dios. Y se le llama teología propia al discurso de Dios acerca de Dios Padre. En este capítulo 3 encontramos muchísimo de eso, puesto que hemos visto nuestra mayor necesidad, ¿verdad? Así le titulé yo la semana pasada y lo dejamos en nuestra mayor necesidad, primera parte, porque les dije, pues, quién sabe si acabemos, si no acabamos, entonces hoy vamos a continuar en el versículo 16, pero la semana pasada nosotros hablamos de nuestra mayor necesidad y hablábamos de nuestra mayor necesidad es la persona de Dios, cómo Dios se reveló a Moisés, yo soy el que soy. Y además el otro nombre que le reveló de sí mismo es el Señor. Y luego también le prometió su presencia, que estaría con él. Por eso el pensamiento con el que inicié de la devoción. Pero le habló de más cosas. Y en el versículo 16 le dijo el Señor, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, porque yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios,
Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, ¿no se te ha parecido el Señor? El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen y obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu escritura y rogamos, Señor, que seamos tierra fértil en la cual coseches fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Dirige nuestra mente, Señor, a tu verdad, que quede clavada aquello que sea fiel a tu escritura, fiel a tu persona en nuestro corazón, que modifique nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, incluso nuestras voluntades sean sometidas, sujetas, Señor, por tu persona. Gracias, Padre, por tu palabra. Dirígenos, lo rogamos. Amén. Bueno, usted tiene allí, ¿verdad? Éxodo capítulo 3. Yo inicié la lectura en el versículo 16. Me extendí hasta el capítulo 4. Usted ya sabe por qué, porque todo es parte de un mismo relato que se extiende hasta allá, hasta el capítulo 4. Ya habían entrado en el versículo 17 y en consecuencia de su encuentro con Dios, Moisés va y le dice a su suegro, a quien le había prometido serle una ayuda y por eso le tiene que ir a pedir permiso, déjame ir porque quiero ir a Egipto a ver cómo están mis parientes. Y entonces Jetro accede. Le estaba yo comentando que hemos ido estudiando este libro del Éxodo y quizá usted está tan fascinado, aunque a pesar de que estamos apenas iniciando, está tan fascinado como yo con lo que está aquí escrito, porque al verlo al detalle, bueno, las películas que hemos visto y todo, pues son intentos, ¿verdad?, de representar la historia, pero aquí hay mucho más de lo que las películas plasman. Primero porque la gran mayoría, si no es que todas ellas, no tienen la intención de hablar del Dios que está escrito en estas páginas. ¿Qué es lo principal?
Pero segundo, cuando nuestra mente vuela, ¿verdad? Y empezamos a imaginar los escenarios donde esto ocurrió, el desierto de Madián, y empezamos a recordar quizás representaciones que hemos visto del antiguo y clásico Egipto, bueno, pues eso nos ayuda a pensar en el tamaño de la empresa que Dios estaba encomendando a Moisés. Era meterse a la capital del imperio de su tiempo, a sacar la mano de obra gratuita que tenían allí, lo cual iba a destruir la economía de Egipto. ¿Y qué cree? Que al final no solamente la economía, sino aún su poderío militar fue destruido por el Señor al sacar al pueblo de Israel. Este tiempo de la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Nos hace ver esta distancia y esta situación inusual, no es lo común en nuestras vidas. Nos hacen pensar en aquellas ocasiones en que el Señor habló a través de sus siervos y les decía, pues van a venir tiempos muy difíciles. A Egipto le venían tiempos muy difíciles, pero a Israel le venían sus mejores tiempos de la mano de el siervo de Dios, Moisés. A Israel le venía un buen tiempo. En esta conversación del Señor, el Señor le dice a Moisés cómo van a reaccionar los líderes del pueblo de Israel, los ancianos. Le dice cómo va a reaccionar Faraón, pero no le dice cómo va a reaccionar el pueblo. ¿Notó eso? Acompáñame a ver estos discursos que el Señor le pone a Moisés. Le dice en el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel. Por cierto, la palabra ancianos es muy curiosa. La palabra ancianos aquí se puede traducir, ve y reúne a los barbados, a los que tienen barba, a los barbones, pues. Entonces, sin agraviar a nadie, ¿verdad? Que sí le salga barba, a mí no me sale, hermanos, entonces, bueno, no me puedo sentir agraviado. Pero ve y reúne a todos los barbados que son ya la gente entrada en años, ¿verdad? Era una forma de dejarse la barba, era un signo de madurez y de sabiduría. Bueno, pues ahí voy perdiendo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era símbolo de madurez y de sabiduría. Y entonces le dice, ve y reúnelos y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido. Miren, este era un mensaje muy sencillo, pero muy potente. El Dios de vuestros padres. Era un llamado a hacer memoria de la historia de la redención hasta este momento. Quizá en nuestra cultura mexicana, y aquí tengo que sopesar las cosas porque nos suena, quizá en nuestra cultura mexicana usted ha escuchado gente muy orgullosa decir, sí, pero es que esta es la religión de mis papás. Mis abuelitos hacían esta peregrinación, esta procesión cada año y yo la voy a seguir. Bueno, yo tuve compañeros en la universidad que ellos vivían en algunos pueblos muy tradicionales de aquí de la Ciudad de México. Y ellos contaban sus historias de irse de peregrinación con sus abuelos, con sus padres, e incluso gente más joven que ellos, niños, adolescentes. Y la verdad, hermanos, es que yo sí era curioso. Yo les decía, ¿y por qué vas? O sea, ¿sí crecen? Pues no, pero es que es una tradición bonita y vamos conviviendo allí. Cuando Moisés les dice, el Dios de vuestros padres, no está llamándoles a recordar una tradición o a recordar algo que simple y sencillamente se ha hecho por años. Les está recordando el poder de Dios manifestado en el pasado a favor de este pueblo. Y si me permite decirlo específicamente a partir de Abraham en adelante, pero ese mismo Dios es el que actuó antes de Abraham. Porque aquí dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Antes de hacer un repaso breve de estos hombres, déjeme recordarle, este mismo Dios es el Dios del Génesis 1:1, el que hizo en el principio los cielos y la tierra. Este es el Dios de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que hizo hombre y mujer. Este es el Dios santo de Génesis 3 que puso un freno y dijo, no, así no se pueden relacionar conmigo, y echó al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Es el Dios de Génesis 4 que reprendió a Caín por el asesinato de su hermano Abel. Es el Dios de Génesis 5 donde dice de muchos hombres
y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, tal como él había dicho. Es el Dios santo que tenía que dejar que el hombre experimentara las consecuencias y el castigo por su pecado. Es el Dios de Génesis 5 también, donde aparece Enoc y dice, y vivió tantos años y fue llevado, fue traspuesto, Dios se lo llevó. Es el Dios que se relaciona personalmente con los hombres. Es el Dios de Génesis 6 al 9, que recluta a Noé porque tuvo gracia para con él y entonces lo utiliza para salvarlo a él y a otras 7 personas del diluvio universal, es decir, de un diluvio en todo el planeta. Es el Dios que, siguiendo más adelante, ¿verdad? Lo encontramos ya en el capítulo 11 con la Torre de Babel. Es el Dios que pone freno al pecado del hombre, específicamente a este hombre Nimrod, ¿verdad? Que era cazador delante de Dios, es decir, mataba a todos los que se querían acercar a Dios. Uno de los primeros perseguidores de los fieles en la historia. Es el Dios de Génesis 12, el Dios de Abraham, que lo recluta de Ur de los Caldeos y le dice, vete a donde yo te voy a decir, sin decirle para dónde. Es el Dios que le dio fe a Abraham. Es el Dios que sostuvo a Abraham en sus diferentes luchas y que le perdonó sus diferentes pecados. Abraham estuvo en Egipto, ¿se acuerdan? Y le dijo a su esposa, pues cuando lleguemos allí les dices que eres mi hermana, porque si no me van a matar, porque estás muy guapa. Ganándose así el premio al peor esposo del año. Es el Dios que perdonó los pecados de Abraham, porque cuando no podía tener hijos con su esposa se desesperó y le quiso echar una manita a Dios y dijo, está mi sierva, tómala. Y se convirtió en bígamo. Pero Dios fue misericordioso, tuvo gracia con él y lo perdonó. Y le dio un hijo que se llamó Isaac, que es el que se menciona aquí. Una vez que creció Isaac, también recibió promesas de parte del Señor. Y aunque fue un hombre, como lo estudiamos en su momento, timorato, barco, ¿verdad? Chato a la hora de tomar decisiones y tomar el control de su hogar, no por eso quedó fuera del plan del Señor y tuvo también momentos de mucha bendición en el servicio del Señor. Y luego después de él vino Jacob, de quien se nos habla muchísimo en el libro del Génesis, un hombre mentiroso, engañador, engañó a su tío Labán, pero aún así Dios tuvo misericordia de él. Lo engañaron a él también, le dieron gato por liebre, o deberíamos decir, le dieron a Lea en vez de a Raquel, y luego ellas dos también le dieron a sus siervas, y se convirtió en polígamo, pero el Señor tuvo misericordia de él. Pero ¿sabe qué es lo que une a estos 3 hombres? La gracia, la misericordia del Señor, pero también que a cada uno de ellos el Señor les reafirmó el pacto, hizo pacto con Abraham y luego se lo reafirmó. Y tras de él se lo reafirmó a Isaac. Y tras de él se lo reafirmó a Jacob, de que ellos serían una gran nación. El discurso que le da el Señor a Moisés es breve, pero es potente. Ve y recuérdales los planes que yo tengo para ellos y cómo he venido desarrollándolos. Este tiempo en Egipto no estaba fuera de la agenda, no estaba fuera del plan. En Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que su pueblo sería, su familia sería esclava en otra nación. Pero aquí está, por decirlo así, recordándoles todo eso. Ve y diles que yo soy este Dios, este Señor, el gran yo soy, el que se te ha aparecido, el Dios de todos ellos, y me ha dicho, ciertamente os he visitado y he visto lo que se ha hecho o se os ha hecho en Egipto. Recuerda que estas palabras ya las habíamos visto en Génesis capítulo 2, versículo 24. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Ve y diles que yo tengo un pacto con ellos, que yo he estado obrando, he estado trabajando, he estado llevando a cabo mi plan, y ahora soy testigo de lo que ha sucedido. Hermanos, esto además de ser potente, es un mensaje de mucho consuelo.
Y voy a poner una notita ahí al margen, ¿verdad? Al margen de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo en Éxodo. De todas maneras, Dios siempre sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nuestras oraciones no son el noticiero del Señor donde Él se va a enterar de qué está pasando. Él siempre sabe lo que está pasando. Así que nuestras oraciones podrían cambiar. En vez de sonar a noticiero, podrían sonar a otras cosas. No digo que no roguemos, que no pidamos, pero no pensemos que le estamos informando apenas al Señor porque Él está allí en su cielo descuidado de lo que pasa aquí. Nunca es así y al pueblo de Israel se lo hizo saber a través de Moisés. Ve y diles que yo sé lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del hedeo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Fíjese ahora porque en esta segunda parte del discurso que el Señor le da para los ancianos de Israel, el Señor no solamente ve al pasado, sino ve el porvenir. Y algo que me parece fascinante es que le da algunas promesas a Moisés que todo el pueblo debe escuchar. Por eso se las va a decir a los ancianos, no para que ellos se las guarden en secreto, sino para que de esa manera, al escuchar a los líderes, pasen la voz al resto del pueblo. Le da una serie de promesas y me gustaría que lo piense de esta manera. Las promesas de Dios son el asfalto del andar de los creyentes. Es decir, las promesas de Dios son el terreno sobre el que caminamos. Porque las promesas de Dios nunca son un volado, a ver si pasa, a ver quién quita y pega, a ver si de chiripa sucede. Las promesas de Dios son aquello que Él nos da para que andemos confiadamente en esta vida. A Moisés le hizo una promesa gigantesca, o le reiteró una promesa gigantesca para que le dijera al pueblo. Os sacaré de la tierra de aflicción, ahí donde están siendo estrujados, apretados, dominados, humillados, a la tierra del, ¿cuántas naciones? Cananeo, hitita, amorreo, fereceo, del hedeo y del jebuseo. Este ejercicio ya lo habíamos hecho. 6 naciones. Ya les había hablado él que los iba a sacar una tierra espaciosa. ¿Recuerda? Ya lo habíamos visto. ¿Por qué espaciosa? Porque ellos eran una nación, pero se iban a vivir al terreno de 6 naciones. Había mucho espacio, pero era una tierra ocupada. 6 naciones ya estaban ahí, lo acabo de decir. Estaba ocupada. Iban a necesitar que Dios desalojara, les quitara a todos los habitantes de esa tierra. Pero note el modo de hablar del Señor. Os sacaré a la tierra. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Moisés? No. ¿El pueblo? Tampoco. Dios lo iba a hacer. Dios lo iba a hacer. Estas son sus promesas. Por eso le digo, las promesas del Señor son el asfalto donde caminamos. No son buenos deseos que a ver si se cumplen. Son las certezas que tenemos de que Dios siempre va a cumplir su palabra, que Él va delante de nosotros, que Él abre el camino. Haríamos bien en recordar promesas. Haga un ejercicio allí en casa, ¿verdad? Piense en una promesa del Señor ahorita, no se preocupe. Bueno, si se va a meter a Google para encontrar una, pues no lo haga, pero en su memoria recuerde alguna promesa del Señor, ¿verdad? Porque generalmente aquellas que más recordamos son aquellas que nos son todavía más personales, ¿verdad? Más necesarias en nuestra vida, tenerlas en mente. Entonces, piense, hay muchas promesas en la palabra del Señor. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace no mucho tiempo hice un ejercicio personal. Sería bueno que lo haga. Hice un ejercicio personal donde escribí todos los versículos de la Biblia que han tenido algún peso o alguna relevancia particular en ciertas etapas de mi vida. Más o menos saqué como 12 versículos, los escribí así. ¿Sabe de qué me di cuenta? Que todos eran promesas de que el Señor siempre estará conmigo.
que el Señor siempre estará con su pueblo. Bueno, eso me mostró bastante, ¿verdad?, de dónde está mi corazón. Y para mí es muy reconfortante estar escuchando a través de la palabra del Señor, yo estoy con vosotros. Se notó que la que dije fue esa, y aquí yo estoy con vosotros. Bueno, luego lo puede hacer en casa, hago un ejercicio, ¿verdad? Si usted es más o menos de mi edad o un poquito menos, seguramente le va a ayudar porque ya tiene algún camino recorrido en el Evangelio y se acuerda de esas promesas. Bueno, el Señor le estaba diciendo esto a Moisés. La mayor necesidad que tenemos es por la persona de Dios, es por las promesas del Señor también. La persona, la presencia, las promesas del Señor. Sus promesas nunca son engaños. El Señor no miente. Nunca son una forma de ilusionarnos para luego decepcionarnos. Sus promesas siempre son fieles y seguras. Lo que Él dice, lo hace. Todas ellas son así. El Nuevo Testamento da testimonio. El apóstol Pablo dijo que todas sus promesas en Cristo son amén, y en Él sí, siempre, siempre. Para los que estamos en Cristo, sus promesas siempre son seguras. Le dice, además, al final del versículo 17, usted sabe, tenemos que ir exprimiéndole y desmenuzando estos versículos. Le dice al final del versículo 17, a una tierra que emana leche y miel. Ahora, yo quiero que usted piense en esa expresión, porque a lo mejor no nos es muy familiar. La hemos escuchado, no digo que en ese sentido no nos sea familiar, pero me refiero a que no conocemos bien qué quiere decir eso de leche y miel. Quizá nos imaginamos un lugar donde los árboles estarían cayéndose de miel, ¿verdad? O donde llueve leche. Bueno, es muy sencillo. Una tierra buena para la ganadería y una tierra buena para la agricultura. Piénselo de esta manera. Para que haya leche se necesitan animalitos, ¿verdad? Vacas, cabras. Este era un pueblo que empezó siendo ganadero, ¿cierto? En la tierra de Gosén. Llegaron con un montón de animales y por eso José le dijo a sus hermanos, váyanse para allá, para Gosén, porque aquí los egipcios piensan que los pastores son gente aborrecible, indeseable. Así que mejor allá donde estén lejos, nadie los va a molestar. Eran ganaderos. Ya le digo yo, que tengo amigos ganaderos y uno de ellos me decía, para mí comer un corte de carne no era como cosa de celebración, era pues, lo que había en el refrigerador todos los días. Yo me imagino que así era en la familia de Jacob, ¿verdad? No era cosa de celebración, sino que ahí estaba la vaca, pues tráete. A lo mejor hasta decían, otra vez carne asada, no puede ser. Bueno, pues si ya se le antojó, pues ya ni modo, pero pues para ellos eran ganaderos, era así. Ellos necesitaban una tierra donde se pudieran dar, reproducir sus ganados. Pero, y esto usted lo sabe, son clases básicas, ¿verdad? Los pueblos cuando se asientan lo que buscan desarrollar no es solo la ganadería, sino la agricultura. El sembrar y cosechar los frutos de la tierra. Eso es lo que está representado con la miel. Es curioso que en estos días tengamos un problema con la escasez de abejitas, ¿verdad? Lo que dicen es, si la abeja se extingue, la humanidad se extinguiría. Obviamente sabemos que el Señor tiene control y todo eso, pero piensa entonces en la importancia que tienen, no solo para la producción de miel, sino para la polinización. Y llevan en sus patitas, ¿verdad? Cuando se paran en diferentes flores, semillitas y demás para que se sigan dando otras plantas. Son importantísimas. Aquí el Señor les promete una tierra donde van a poder tener ganados, pero donde también van a poder desarrollar la agricultura. Es decir, ojo con eso, se van a poder asentar. En el Génesis vimos a Abraham, Isaac y a Jacob moviéndose de aquí para allá todo el tiempo. Ahora no sería así, ahora se establecerían. Es una de las grandes diferencias entre los planes de Dios para sus siervos en Génesis y el plan de Dios para su pueblo en Éxodo. Es el asentamiento. Usted conoce la historia, no lo lograron hacer hasta el tiempo de Josué, pero ese era el plan. Por eso les promete este tipo de tierra. Las promesas del Señor son el asfalto en el que caminamos la vida cristiana. En ellas andamos.
porque confiamos en Él, porque eso es lo que Él va a hacer, porque son conforme a sus propósitos, sirven para sus propósitos eternos y a nosotros nos aseguran, no una vida tranquila, pero sí una vida a la luz de su palabra y de su presencia. Versículo 18 dice, y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. ¿Sabe cuál es nuestra mayor necesidad? La persona de Dios, la presencia de Dios, las promesas de Dios y el poder de Dios. Y le voy a mostrar cómo aquí Dios habla de su propio poder. Primero, su poder para conocer el futuro. Y no porque Él adivina el futuro, sino porque Él lo escribió ya. Le dice a Moisés, ellos van a escuchar tu voz. Imagínese esto. Este es un exconvicto, ¿cierto? Salió huyendo, es un prófugo de la justicia, Moisés. Pero no solo eso. Es uno que a lo mejor por algunos hebreos podría haber sido considerado como un traidor. Porque él vivió en la casa de Faraón, porque él fue criado allí, porque era parte de la corte del Faraón. Entonces podía haber sido considerado hasta como un traidor. Moisés podía haber tenido muchas dudas. ¿Voy a ir a los quiénes? ¿A los ancianos del pueblo? ¿Qué me van a hacer caso si yo salí huyendo? Imagínense, Moisés tenía que lidiar con la vergüenza, con la culpa, con el qué dirán. ¿Cómo voy a ir? Pero el Señor le asegura, ellos van a oír tu voz. Sí te van a hacer caso. Sí te van a escuchar. Todavía recuerdo la primera vez que llegué a dar clases, la primera clase que di para el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, ¿verdad? Llegué allí al lugar donde se impartía la clase y la verdad, hermanos, es que me temblaban las piernitas porque, bueno, para empezar tenía que dar clase de teología y como siempre, ¿verdad? Pues lo tenía que hacer en la presencia del Señor, como siempre hacemos todo. Entonces el Señor va a estar escuchando todo lo que yo diga y luego para acabarla, pues estaba ahí el director, ¿verdad? Del seminario y dije, ay, voy a escuchar mi primer clase y la va a escuchar aquí el director en vivo. Y luego los hermanos, yo no tenía el gusto de conocer a nadie. La verdad es que se me hace que Moisés algo así pensaba, ¿y a poco me van a hacer caso? ¿Por qué me tienen que hacer caso? Pues, ni me conocen. El Señor le dice a Moisés, sí te van a hacer caso, sí te van a escuchar, ellos escucharán tu voz. Y con ellos, con los barbones, con los ancianos, con los barbados, vas a ir al rey de Egipto. Es curioso. Si yo viviera en el desierto, hermanos, estaría muy preocupado porque una serpiente me vaya a picar. Moisés no tenía que preocuparse de eso, porque el Señor le estaba asegurando que iba a regresar hasta Egipto y que se iba a presentar incluso ante el rey de Egipto. O sea que instrumento del Señor para el avivamiento que vivió Colombia hace algunos años, a principios de los años 2000, él dijo, soy inmortal hasta que cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Con eso todos lo podríamos decir. Y Moisés podía tener esa seguridad, soy inmortal hasta que cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Aquí le dice el Señor, tú vas a ir, no está en tela de juicio, vas a llegar otra vez a la corte del rey de Egipto y le diréis. Aquí están las palabras. Ahora, note el uso del lenguaje, las palabras, cómo las escogió el Señor. Él no desperdicia palabras. Fíjese bien, qué maravilloso mensaje. Y ahorita le voy a explicar por qué lo considero así. El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ándele, un Dios que sale al encuentro de su pueblo, un Dios que se acerca. Bueno, no sé si en este año, porque este año es diferente, ¿verdad? Pero generalmente todos los agostos ya ponen esferitas de Navidad a la venta.
en Walmart, en algunos lugares así, usted ya puede ver por ahí algunas esferitas de Navidad. Y la Navidad siempre nos recuerda que el Señor se acercó, pero aquí el libro del Éxodo nos recuerda que el Señor se acercó a su pueblo. Nos salió al encuentro, dice, es el mensaje para el rey de Egipto. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede si este pueblo se va 3 días de camino? Bueno, para la extensión del imperio egipcio en ese momento, 3 días de camino representaba salir de su jurisdicción. Si nos dejas ir 3 días, nosotros vamos a ir a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Le están diciendo, vamos a salir de tus fronteras. No era raro que un esclavo pidiera permiso a su señor, y esto está documentado en libros de historia, en revistas de arqueología. No era raro en tiempos del Imperio Egipcio que aquellos esclavos que eran traídos de otras naciones, pues traían también su propia devoción y su fe a sus dioses, y le pidieran permiso a sus amos de ir a algún lugar a ofrecer sacrificios donde no fueran vistos por la sociedad egipcia, de modo que alguien se sintiera ofendido por esa otra religión y hubiese allí un conflicto. No era raro, era una petición, digamos, normal, algo que sucedía en la vida cotidiana en el antiguo Egipto, perdón. Así que esta petición es muy normal. Ahora, quiero aclarar, no es un engaño, no es una treta del Señor para decir, ahora córranle, ya salieron de la jurisdicción, ahora córranle, ya, no regresen. No era eso. El Señor no engaña, el Señor no miente. Pero esta petición está puesta en términos de casi un favor para demostrar la soberbia, para demostrar la intransigencia del rey de Egipto. Por eso el versículo siguiente dice lo que dice. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Aunque tú se lo pidas de la manera más bonita, Moisés, él de todas maneras no va a acceder. Entonces empieza así. Ay, hermanos, esto es desconcertante, sacude lo que conozco del Señor. Le voy a decir por qué. Porque pareciera que el Señor Dios está aquí pidiendo un favorcito. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo para entrar a Jerusalén la semana de su muerte? Vayan a tal lugar, le dijo a sus apóstoles, vayan a tal lugar y díganle a tal persona que me preste su burrito, por favor, que luego se lo regrese. Es el Señor del cielo y de la tierra, le pertenece ese burro, todos los burros y hasta este burro que está aquí hablando. Todos le pertenecen. Es más, le voy a decir una cosa. El Señor pudo haber tronado los dedos y decir, pollino, y tener un pollino fresquecito recién creado para montar en él, ¿cierto? No, lo pudo haber hecho, pero ¿por qué se toma esa delicadeza de pedir? Bueno, hermanos, es que dentro de toda la soberanía, el poder descomunal de nuestro Dios, es un Dios tan bondadoso que le permite a las personas acceder. Pídele, dile. De todas maneras, yo ya sé que Él es un soberbio, intransigente, y no los va a dejar salir a no ser por mano dura, por la fuerza. Era, y está también documentado que los faraones decían tener mano dura sobre sus enemigos. Bueno, el Señor está empezando a hablar de fuerza y de mano en estos versículos. Vamos a ver quién tiene la mano más pesadita en unos capítulos más adelante. Yo sé que no los va a dejar salir a no ser por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Extenderé mi mano
mi mano fuerte, y heriré. Algunos dicen, podría ser pensado como voy a abofetear a Egipto. Le voy a dar una cachetada. Voy a herir a Egipto con todos los prodigios que haré en él. ¿Qué está profetizando? ¿Qué está diciendo el Señor que va a acontecer? Las plagas. Moisés no sabía todavía aquí, pero cuando habla de todos los prodigios que voy a hacer en él, no está hablando de milagros favorables para Egipto, está hablando de los castigos que enviaría sobre Egipto, a una forma de reprensión por lo que habían hecho al pueblo de Israel. Y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. ¿Y qué cree que sucedió? Exactamente eso. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, salieron con las manos llenas precisamente porque Dios los llenó de todo lo que los egipcios les dieron. Ustedes pueden ver eso en los capítulos siguientes. Cuando salió el pueblo de Israel, salieron con las manos llenas, puesto que los egipcios les dieron toda clase de bienes. Fueron enriquecidos, pues los que eran pobres y esclavos unos días antes, estaban a punto de convertirse en ricos por la mano del Señor. No le voy a quemar la historia, usted la puede leer y lo vamos a ir paladeando poco a poco, domingo a domingo, si el Señor nos da vida. Pero quiero que note esto, dentro del poder de Dios, usted ve todo su conocimiento del futuro, cómo el Señor le dio una y otra vez la seguridad. Yo voy a estar contigo. Y Moisés, este es el plan. Parece imposible, qué bueno, para que veas que lo voy a tener que hacer yo y no tú. Hermano, siempre es igual, ¿cierto o no? Siempre es igual. Parece imposible hasta que el Señor lo hace. Ahí nos damos cuenta de qué tamaño es nuestro Dios y su poder. Las cosas parecen irreales hasta que Dios las trae a cumplimiento. Aquí Moisés se está dando cuenta de qué plan tiene Dios para su pueblo. Y yo no sé si Moisés para este momento ya se sintió muy chiquito, porque el versículo 1 del capítulo 4 dice, y si no me creen, ni escuchan mi voz, ya se dio Moisés cuenta. Esto está muy grandote. Esto es muy difícil. ¿Y qué va a pasar si no me creen? Y no solamente tiene esas dudas, le va a decir al Señor, bueno, pero pues es que yo tampoco soy muy bueno para hablar. Y finalmente le va a decir, mejor manda a otro, porque esto no es como para mí. El poder del Señor es también nuestra mayor necesidad, porque es solo a través de su poder que su voluntad puede ser cumplida, sus planes pueden ser realizados y nuestras vidas pueden contar para su gloria cuando Él nos usa con su poder. Lo vamos a dejar allí, todavía se queda pendiente la última parte del encuentro del Señor con Moisés. Usted va a ver el poder del Señor en los milagros que hizo y en la elección que hizo de su siervo Moisés. Pero déjame terminar diciéndole, las promesas del Señor son el asfalto sobre el que andan sus hijos, el asfalto donde seguimos las pisadas de Jesús, nuestro Maestro. Somos sus discípulos y le seguimos a donde Él quiere, cuando Él quiere. Pero no solamente eso. Es el poder del Señor lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Sé que aquí estamos hablando de un evento histórico único e irrepetible. No hay otra nación que necesite salir de donde vive para irse a la tierra. No, eso ya no es. Pero sí necesitamos del Señor en muchas otras cosas. Ese carácter que parece imposible que cambiemos. Esa forma de ser que tenemos, que reconocemos que no es la correcta, pero parecería que no podemos hacer nada al respecto. Dios sí puede.
Es quizá la situación familiar que vive usted o que vive alguien más que usted ama y que parece imposible y que no hay manera humana de remediarla. Dios sí puede. Es además todas esas otras carencias que aparecieran imposibles de subsanar en nuestras relaciones o en nuestras finanzas. Dios sí puede. Dios sí puede. Él no ha prometido hacernos ricos. Ha prometido darnos lo que necesitamos, conforme a su plan, conforme a su deseo. Y si Él lo quiere, nos suple de todo lo que necesitamos y nunca tenemos necesidad de las cosas más básicas. Así que usted puede confiar en el Señor. Él es nuestra mayor necesidad. Su persona, su presencia, ser conscientes de ella diariamente, sus promesas y además su poder. Esta semana, acuérdese de eso. Ahí va a estar la grabación, puede regresar y mejor aún, ahí va a estar la Biblia, sigue escrita. Si se le va la luz y no tiene acceso a la grabación, pues sí tiene la Biblia. Lea estos versículos nuevamente y vea lo que Dios le dijo a Moisés y cómo eso no solamente llenó la necesidad de Moisés y del pueblo de Israel hace miles de años, sino también llena nuestra necesidad hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu escritura, gracias por tu palabra a Moisés, que sigue siendo tan actual y eficaz para nosotros hoy. Bendícela, Señor, y que traiga el fruto para el cual enviaste. Amén.